La pregunta que yo tengo o que Dios habló a mi corazón muy fuerte es: ¿tanta fe para qué? Y de eso es lo que quiero hablarles hoy. No sé si alguien alguna vez hizo esta pregunta: ¿tanta fe para qué? ¿Seguir a Dios para qué? Y quiero que puedan cerrar sus ojos unos segundos nada más. Cierren todos sus ojos. Y me gustaría que pensaras cuántos milagros has vivido en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en tu empresa. Piénsalo, te doy 10 segundos. Piensa cuántas cosas Dios ha hecho en alguna temporada de tu vida que tú dices: wow, Dios fue fiel. Estuve pasando una temporada difícil y Dios hizo un milagro, Dios abrió una puerta, pensaba que no iba a poder más y Dios me sacó, Dios me levantó, Dios me dio fuerza. Muy bien, abre tus ojos. Quiero que tengas ese recuerdo o ese momento, ese milagro o ese favor de Dios que recibiste, que lo tengas bien en tu memoria, porque hoy quiero hablar de esos momentos donde, a pesar de haber vivido un montón de cosas de parte de Dios, siempre llegan días donde decimos: ¿y tanta fe para qué? ¿Y tanto creí para qué? Y yo quiero hablarte de algunos milagros o algunas cosas lindas que vivió Abraham. No quiero mencionarlos, o sea, si podríamos destacar milagros que vivió Abraham, habría muchos para seleccionar, pero yo quiero destacar algunos que me van a servir para poder hablar sobre este tema. Y quiero mencionar algunos milagros en la vida de Abraham. Y el primero de ellos creo que la base, y es muy importante que te quedes con esto, porque de esto depende mucho de lo que viene después. Y el primer milagro en la vida de Abraham que yo rescato, se lo describe en Romanos 4:3 cuando dice: pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Di conmigo: Dios tomó en cuenta la fe de Abraham. No, así no hablé en inglés, hablé en español. Dios tomó en cuenta la fe de Abraham. Y ahora di bien fuerte: y lo aprobó. ¿Sabes? El milagro de ser aprobado por creer y tener fe en Dios es un regalo no merecido. Esto es algo increíble y muchos no somos conscientes de que cuando le creemos a Dios y tenemos fe en Dios, somos aprobados por Dios, sin habernoslo ganado por obras. Y de eso, y quiero que quede bien claro, porque de eso depende mucho de lo que viene después. Hay muchas cosas que Dios tiene planificado hacer en tu vida, hay muchas cosas que ya están escritas. De hecho, la palabra de Dios me dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que sus planes son más altos que los nuestros. Él me lo dice en su palabra, o sea, Él me está asegurando de que todas las cosas que yo tengo por hacer, que Él destinó para mi vida, ya están escritas, eso está establecido. Pero ¿sabe lo que muchas veces nos impide ni siquiera dar el primer paso para llegar a una promesa, ni siquiera atrevernos a creer en nada de eso? Es porque no nos sentimos aprobados por Dios. Porque como cristianos muchas veces o nos han enseñado mal o hemos crecido con un mal concepto, pero queremos ganarnos la aprobación de Dios con lo que hacemos y no por la fe que tenemos. Y la palabra de Dios me dice que Abraham es el padre de la fe y que Dios a él lo aprobó por la fe, no por todo lo que hizo, no por sus buenas obras, no por la cantidad de veces que oraba. Él lo aprobó por la fe, y a partir de la aprobación entonces se desataron las promesas. A partir de que Él fue aprobado, entonces se desató la bendición. A partir de que Él fue aprobado, entonces Dios abrió puertas, Dios abrió su mente, Dios les hizo mirar las estrellas del cielo. Y muchas veces nosotros ni siquiera llegamos a mirar sueños, ni siquiera llegamos a soñar, ni siquiera llegamos a ilusionarnos con nada en la vida, porque nos sentimos desaprobados por Dios. Nos sentimos señalados por Dios, nos sentimos acusados todo el tiempo, nos sentimos lejos de Dios. Aunque venimos a la iglesia tal vez un domingo por medio, un domingo al mes, pero vienes para ver si algo te cae, pero no te sientes cerca de Dios, no sientes que eres hijo. Te sientes como un extraño, como cuando vas a casa de alguien, de un amigo, y ves cómo se tratan entre ellos porque son familia. Y muchas veces tú llegas a esa casa y te sientas y dices: wow, qué linda familia, cómo se aman, cómo se tratan, miran cómo se cuidan. Y uno siempre como que se siente como: obvio, yo soy el extraño, yo no soy de esta familia, a mí no me van a tratar igual, aunque por más bien que te traten. Y hay muchos que llegan a la iglesia y se sienten así, se sienten como los extraños de esta familia. Y déjame decirte que si tú tienes fe en Dios, Dios puede ser tu padre y tú puedes ser parte de esta familia.
porque en esta familia hay lugar suficiente para todos. Pero aún así llegan muchos, se sientan en la silla y ven cómo Dios toca a uno, ven cómo Dios bendice a otro, ven los testimonios de aquel y se sienten como, yo soy el raro de aquí, yo no entro aquí dentro, yo no pertenezco aquí, yo no estoy cerca de Dios, Dios conmigo no habla. Dios a mí no me toma en cuenta y te sientes distante. Y déjame decirte que una de las bases con las que yo deseo que puedas salir de este lugar es que puedas tener fe en Dios, porque tú eres aprobado por Dios, no por lo que haces, sino porque Él te ama. Y tú necesitas creer eso, porque si no lo crees no vas a ser aprobado por Dios. Y la aprobación de Dios Él la hace bien fácil. Él no te pide un examen, Él te dice, ¿tú crees en mí? ¿Tú crees en lo que yo puedo hacer en ti? ¿Tienes fe en todo lo que puedo desatar en tu vida? Y cuando tú le crees y olvidas tus defectos, olvidas tus caídas, olvidas tu pasado y dices, lo único que voy a creer a partir de ahora va a ser en tus promesas. Él dice, eres aprobado por mí en el nombre de Jesús. Eres aprobado en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque entonces viene el milagro de la promesa. Saber que somos aprobados por la fe que tenemos en Dios es muy importante, porque así nuestros errores no nos alejan de Dios y sus promesas, sino sucede lo contrario, que cuando intentamos ganarnos y merecernos las promesas de Dios, buscamos ser perfectos, pero lo que viene después de intentar ser perfectos es que nos damos cuenta de que somos humanos y fallamos. Pero ¿qué sucede cuando fallamos? Que tiramos la toalla, abandonamos la promesa y nos alejamos de Dios. Porque intentamos todo el tiempo que Dios nos apruebe por todas las cosas que hacemos. Por eso hay tantos cristianos que van y vienen, van y vienen, van y vienen. No se han dado cuenta que ya Dios los ha aprobado. Y ellos están intentando todo el tiempo demostrarle a Dios, yo me voy a ganar la aprobación. No puedes ganarte lo que Dios hizo en la cruz. Él ya pagó el precio. Tú no lo puedes pagar y yo tampoco. Y hay gente todavía que viene a la iglesia intentando todos los días ganarse la aprobación, ganarse la aprobación. Tú ya no estás en un examen. Tú estás simplemente en una prueba de fe. ¿Crees o no crees? Es bien simple. Hay una sola prueba. ¿Crees o no crees? ¿Sabes? Pero Abraham, por ejemplo, Abraham falló porque Dios le prometió un hijo a Abraham con su esposa Sara, pero lo tuvo con su criada primero. Cuando Dios le da la promesa, después de ser aprobado, Dios le da una promesa y entonces le dice, vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Obviamente él era muy mayor, su esposa estéril, también mayor, estaba bien complicado. Ellos intentaron tomar un atajo y él primero tuvo un hijo con su criada. O sea que Abraham le falló a Dios, y lo que permitió, presta atención a esto, lo que permitió que Abraham siguiera soñando con la promesa es que él ya sabía que era aprobado por Dios. Y sabes, hay muchos que creen que no tienen promesas porque en el camino se cayeron y retrocedieron. Tiraron la toalla y abandonaron a Dios. Y Dios estaba del otro lado diciéndote, hey, ¿qué pasó si tú todavía eres aprobado? Hay promesas para ti. Hey, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y tú dices, no, es que yo ya fallé. Yo ya me equivoqué, yo no estoy a la altura. No doy para ser aprobado. Dios te está diciendo, ya mi hijo murió en la cruz por ti. ¿Qué clase de aprobación estás esperando? ¿Crees o no crees? Es una cuestión de fe. ¿Crees o no crees? Y hay muchos que están en el suelo diciendo, no, pero es que he metido la pata, Dios, te he fallado. No lo he hecho bien. Lo mejor es que todo lo que me dijiste un día para mí, dáselo a otros, dáselo a mis hijos, dáselo a otra persona, pero yo ya no me lo merezco. Dios no te está preguntando si te lo mereces o no. Dios te pregunta, ¿crees o no crees? Porque Abraham también falló cuando Dios, después de ser aprobado, le dio una promesa. Falló, y estando en el suelo, Abraham se levantó y dijo, yo creo que soy aprobado y yo sé que esa promesa me pertenece y yo voy a seguir creyendo en la promesa. La pregunta hoy de Dios para ti es, ¿crees o no crees? Dios no te está preguntando si estás caído, si has flaqueado, si has dado tu brazo a torcer. Dios no te ha preguntado eso, te está preguntando, ¿crees o no crees? Sus defectos y fallas los descalificaban, pero su fe en Dios los seguía aprobando. Dios hoy te pregunta, ¿crees o no crees? Yo sé todos tus defectos, yo también conozco los míos. Y ¿sabes qué? Los míos todos los días me dicen que yo estoy descalificado. Todos los días mis defectos me dicen que yo no sirvo para servir a Dios. Todos los días mis defectos me dicen que yo no soy suficiente.
Y ¿sabes lo único que me hace creer que todavía yo soy digno de la promesa? Que soy aprobado inmerecidamente, pero soy aprobado por la cruz de Cristo. Hoy Dios te pregunta, ¿crees o no crees? Es simple. No cuántas veces caíste, Dios te está diciendo, ¿crees o no crees? Por eso es tan importante entender de que has sido aprobado, que no te lo puedes ganar, pero lo tienes que creer. Dice en Romanos 4:19, Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Y sé que en este lugar muchos se ven descalificados por sus errores y no logran tener fe para creer que son aprobados por Jesús. Muchos han abandonado su promesa porque no se ven aceptados y aprobados. Y antes de tener fe para un milagro exterior, necesitas fe para saber que eres amado, perdonado y aprobado por Dios. Dice en Romanos 4:5, pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. ¿Más claro? ¿Cuál es tu excusa para creer que no eres digno de una promesa? ¿Cuál es tu excusa para creerte que no eres parte de esta familia? Para creer que Dios a ti te trata como un extraño, de que tú no puedes ser parte de esta familia, que tú no puedes estar cerca de Dios, que Dios a ti no te puede hablar, que Dios contigo no cuenta por tus errores. ¿Cuál es tu excusa? Muchos se creen que tienen tantas fallas que es muy fácil tener fe para creer por un milagro exterior, que Dios haga un milagro en otra gente, que Dios sane a aquel, que Dios haga un milagro en la economía. Pero también hay que empezar a tener fe para saber que soy aprobado. Porque muchas veces esa fe nos cuesta más, porque todo el rato nos estamos calificando según lo que hacemos y no la fe que tenemos. Y si sigues mirando todo lo que haces, todo el tiempo te vas a ver como descalificado, insuficiente, no sirves para esto, Dios no cuenta contigo. Pero cuando tú tienes fe, tú dices, yo sé que no soy perfecto, yo sé que tengo cosas que cambiar y voy a seguir caminando, voy a seguir confiando porque tengo fe de que Dios me ha aprobado. Dios ha muerto por mí en la cruz y ha pagado por todos mis pecados, por todas mis caídas, por todos mis fallos, así que yo voy a seguir en pie creyendo por mi promesa. Pero necesitamos tener fe para creerlo. Necesitamos tener fe para saber que somos aprobados. Así es como Dios finalmente le permite a Abraham tener un hijo con su esposa Sara. Fue de esa manera, por la fe, y Abraham, sabiéndose aprobado después de fallar, dijo, yo sé que esa promesa sigue, así que yo voy a seguir. Si esa promesa sigue activada, yo voy a seguir con mi fe activada aunque haya fallado. Y entonces es cuando llega ese momento donde Dios le pide la promesa. Quiero hacer un recordatorio antes de seguir. Primer milagro que yo rescato en la vida de Abraham es que Dios lo aprobó por su fe, no por sus obras. Para mí eso es un milagro, porque no lo merecía yo tampoco. Y Dios nos aprobó por la fe. Segundo es que Dios le da una promesa. Y a pesar de fallar, Dios mantiene su promesa, porque Él es fiel, aunque nosotros muchas veces seamos infieles. Segundo milagro en la vida de Abraham. Pero después de Abraham ver tantos milagros, Dios lo aprueba, Dios le da una promesa, Dios le cumple la promesa y le da el hijo, a pesar de él fallar. Y entonces llega el momento donde Dios le pide la promesa. Génesis 22 del 1 al 2 dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios le dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Y aquí es donde comienza el camino donde muchos nos hacemos la pregunta, ¿tanta fe para qué? ¿Tanta fe para qué? Comienza el camino del desprendimiento. Dice que Abraham ensilló al burro, cortaba leña, él se preparaba. Y saben, hay muchas veces donde tú ya has visto no un milagro, sino que tú has visto un milagro en tu vida, tú has visto dos, tú has visto tres, tú has visto Dios abriendo puertas, y parece que llegará un momento donde tal vez Dios abrió puertas en tu empresa, en tu trabajo, Dios te bendijo tu familia, bendijo tu economía, bendijo tu salud, porque tal vez estabas enfermo,
Pero llega un momento donde tú sientes desprendimiento, donde dices, todos los milagros que un día Dios me hizo, ahora los estoy perdiendo. Todos los favores que vi un día y que Dios me puso en la mano, ahora se me están escapando. Y es donde llegamos al camino del desprendimiento, donde Dios comienza a permitir que ciertas cosas se desprendan de tus manos, o que tú por lo menos sientas que todo se te está cayendo, que todo se está yendo en picado y todo se está yendo en pedazos. Y sabes, yo veía ahí en la palabra de Dios cuando dice que Abraham empezó, después de ver todos esos milagros, dice que él empezó a ensillar el burro, él empezó a buscar la leña y preparaba todo. Y yo en mi mente decía, Señor, solamente tú puedes hacer algo como esto, porque tú eres perfecto y tú sabes lo que haces. Tú eres digno. Y sabes, yo en muchos momentos de mi vida donde he visto que Dios ha hecho un milagro y ha hecho otro, y después he visto que lo que estoy viviendo es desprendimiento. Muchas veces a mí lo que me queda es decir, tú eres digno, tú eres soberano, tú eres digno. Y sabes, siento que aquí hay gente que ya ha olvidado los milagros que Dios hizo en un día. Por eso te dice recordarlos. Porque hoy estás viviendo tantos desprendimientos, estás viendo como entre tus manos se te escapa tu familia, se te escapa tu economía, se te escapan todos los recursos que un día aparecieron y las puertas abiertas que un día tenías, se te empiezan a escapar entre los dedos. Pero sabes, yo veo en el corazón de Abraham una adoración tan plena a Dios, que aún él viendo que Dios le estaba pidiendo a su hijo, no se rehusó, sino que vivió el camino preparándose en obediencia a Dios. A pesar de que tal vez en lo más profundo él no quería, cuando Dios le pide el hijo, él no se quedó esperando y vamos a ver si Dios se le pasa. No, él comenzó a preparar el camino para entregar a su hijo. Y yo me imagino a Abraham adorando a Dios y diciéndole, tú eres digno. Ensillando su burro y diciéndole, tú eres digno. Recogiendo la leña y diciéndole, tú eres digno. Y sabes, en Génesis 22:8, Abraham respondió, en el momento donde su hijo le preguntaba a quién sacrificarían, él seguía hablando con la misma fe que un día lo aprobó ante Dios. Y Abraham le responde a su hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Pero presta atención a esto, porque si sigue leyendo los versículos de Génesis 22, del 8 en adelante, aunque Abraham hablaba con la fe, la realidad de sus ojos seguía siendo la misma, intacta. Él tenía, dice la palabra de Dios, que lo tenía a su hijo amarrado y el cuchillo preparado para sacrificarlo. Y muchas veces nosotros estamos viviendo desprendimiento, pruebas, desiertos, estamos viviendo ansiedad, soledad, estamos viviendo problemas en nuestra casa, estamos viviendo un problema donde nuestra vida parece que se están derribando, partiendo en dos, y tú sigues hablando con la misma fe. Yo sé que Dios abrirá una puerta, yo sé que Dios lo hará, yo sé que Dios va a proveer un cordero, yo sé que Dios va a responder porque mi Dios es fiel, pero tu realidad sigue siendo de que todo se te escapa entre las manos. Y sabes, Dios ve eso, Dios ve las palabras de fe, porque él, aunque sí estaba hablando con muchísima fe, pero él tenía a su hijo atado a una piedra y tenía el cuchillo en la mano. O sea que muchas veces, aunque tú hables fe, la realidad va a seguir intacta, y lo único que te queda es decir, tú eres digno y tú eres soberano, Dios. Todo se me está yendo entre las manos, pero tú eres digno y tú eres soberano. Y muchas veces duele, pero Dios es digno y Dios es soberano. Y muchas veces vas a hablar en fe y vas a hablar en fe, y lo único que te queda es decir, tú eres digno, porque tu realidad no va a cambiar. Puede ser que tu realidad no cambie, y tú vas a ver ahí cómo todo se te va entre las manos, cómo la promesa que un día llegó por un milagro se te va entre las manos. Y en esos momentos, cuando Dios toma en cuenta tu fe, aunque tu realidad sigue siendo la misma, aunque tú puedas seguir adorando y diciendo tú eres digno y yo tengo fe que tú vas a proveer y tu realidad no cambia, pero en esos momentos Dios siempre responde, porque es el proceso donde uno siente que pierde todo y uno se pregunta otra vez, ¿y tanta fe para qué? Tuve fe para que Dios me aprobara, tuve fe para que me diera la promesa, y ahora tanta fe para qué. Tengo a mi hijo amarrado a una piedra con un cuchillo y a punto de matarlo.
He tenido toda esa fe. ¿De qué sirvió tanta fe? Y ahora te voy a decir por qué tanta fe. Porque necesitamos fe en los caminos del desprendimiento. Porque Dios muchas veces permite ese camino porque Dios quiere sacar toda dependencia de tu vida que no sea Él. Y necesitas fe en el camino del desprendimiento. No solamente necesitas fe para una promesa, para un milagro. Necesitas fe para saber que eres aprobado, pero también necesitas fe en el camino del desprendimiento. Y mira, en este camino Dios te desprende de toda la seguridad material, humana y que está al alcance de tu mano. Dios busca hacer brillar una fe genuina y anclada en Él solamente. Porque muchos han sido los que después de ver un milagro perdieron la fe en el camino del desprendimiento. Todos pasamos por el camino del desprendimiento. Todos tenemos que pasar por ahí. Y por eso a muchos en el camino del desprendimiento se nos olvida la misma fe que un día nos aprobó, la misma fe que un día nos dio el milagro. En el camino del desprendimiento perdemos la fe. Perdemos todo lo que un día Dios hizo. Nos olvidamos de que si Dios un día abrió una puerta, hoy puede abrir 2, 3 o 4. Se nos olvida. Porque mira, tú puedes tener fe, cruzar el mar rojo y no conquistar la promesa. ¿Por qué le pasó a Moisés? Liberó a todo un pueblo, estuvo frente a la zarza, Dios lo llamó, él fue ante el faraón, vio un montón de señales, vio un montón de milagros, vio el mar abrirse ante él, salieron libres de Egipto, pero después no llegó a la tierra prometida. Por eso necesitamos fe en el camino del desprendimiento, necesitamos seguir hablando fe en el camino donde todo se te va entre las manos. Porque puedes haber visto maná caer del cielo y desear volver atrás, porque le pasó al pueblo de Israel. Ellos vieron el milagro donde Dios les dio provisión, les dio comida, su vestimenta no se gastaba. Pero aún así desearon volver a Egipto en un momento, porque en el camino del desprendimiento todos tendemos a volver para atrás. En el camino del desprendimiento todos tendemos a olvidarnos de la fe. Todos tendemos a olvidarnos de lo que Dios un día hizo. En el camino del desprendimiento es donde podemos dudar de Dios y de nuestra propia fe. Pero solo pueden ocurrir dos cosas en el camino del desprendimiento. O pierdes tu fe o vives tu fe al límite. Di conmigo, o pierdo mi fe o vivo mi fe al límite. Hay situaciones límites que necesitan que lleves tu fe al límite. La situación de Abraham frente a tener a su hijo atado a una piedra y el cuchillo en la mano fue una situación límite. Y en una situación límite solo se puede sobrevivir con una fe al límite. Y yo siento que hay gente en este lugar que llegó con situaciones al límite. Y que tú llegas diciéndole a Dios, Señor, estoy al límite, estoy al borde. Ya lo he dado todo, he orado todo lo que podía orar, he confiado todo lo que podía confiar, ya no puedo más. Y Dios te dice, ¿vas a perder tu fe o vas a creer? ¿Qué vas a hacer? Estás en el camino del desprendimiento, estás perdiendo cosas, sientes que todo se te va entre las manos, sientes que estás perdiendo cosas en tu vida que amabas o que las considerabas valiosas. Y Dios te dice, ¿qué vas a hacer cuando estés al límite? ¿Vas a perder tu fe en el camino del desprendimiento? ¿O vas a seguir confiando en mí? ¿Vas a seguir anclado y confiando de que yo soy fiel? De que si yo te di una promesa, de si yo te validé y te aprobé por la fe, que si yo te di un hijo, no seré capaz ahora de que si yo permito que tú lo mates, te lo resucito. No permitiré yo traerte un cordero y suplir para que tú no mates a tu hijo. No seré yo capaz de salvarte y no darte uno, sino hacerte padre de multitudes. No seré yo capaz de suplir todas tus necesidades. Si ya lo hice un día, ¿por qué no lo haré hoy? Él es digno. En este camino donde tenemos que llevar la fe al límite, sin fe no puedes avanzar, porque hay veces donde la realidad te dice, la realidad de tus ojos te dice, no se puede, estás en las últimas y aquí no hay salida. Y la realidad te lleva a pensar, a analizar y a moverte en la lógica de lo que ves, porque hay enfermedades, hay situaciones familiares, económicas, que si la miramos humanamente no tienen salida, y en la razón no hay esperanza alguna. Te consume la depresión, te consume la necesidad.
No hay esperanza, pero cuando mantienes tu fe en el camino del dolor y desprendimiento, entonces cuando la fe comience a hacerte las preguntas imposibles. Cuando tú mantienes la fe en el camino donde se desprende todo, es cuando las preguntas imposibles comienzan a llegar a tu mente. Preguntas que solamente surgen en aquellos que llevan su fe al límite, diciendo: Señor, a partir de aquí no hay nada, no tengo nada. Son las preguntas de la fe las que te hacen preguntarle: Señor, ¿será que puedo caminar sobre el agua? El Señor te dice: ven y podrás caminar sobre el agua. Solo la fe te permite hacer las preguntas imposibles. Preguntas cuando mantienes tu fe. En vez de decir tanta fe, ¿para qué? Tienes que saber que la fe es la única que te permite hacer este tipo de preguntas. Te lanza cuando estás delante de un muro imposible de derribar. La fe te dice: pídele a Dios derribarlo, porque ya lo hizo en Jericó. Ora y dile a Dios que esos muros caigan. Si estás frente al mar, la fe te dice: atrévete a orar para que se abra, porque lo hizo delante de Moisés. Frente a un gigante te dice: enfréntate con lo que tienes y con lo que traes, porque yo te respaldo. Sucedió David contra Goliat. Frente a la escasez te dice: agarra ese poquito que te queda, agarra ese que tú consideras nada, que estás en la nada, bendícelo, que Dios multiplica, porque ya lo hizo con los panes y los peces. La fe es la única que en situaciones límite te lleva a hacerte las preguntas imposibles. Pero te necesitas llegar al límite con una fe al límite, con una fe atrevida, con una fe que le dice: Señor, no tengo nada, pero yo bendigo este nada para que tú multipliques este nada en mucho, para que tú hagas lo que tengas que hacer, para que tú abras el mar, porque sabes que no tengo nada, pero mi fe sigue anclada en ti y yo veré las puertas abrirse en el nombre de Jesús. Y tal vez tu realidad sigue siendo la misma. Tu realidad sea tu hijo amarrado a una piedra, tu cuchillo en la mano, pero tú sigues diciendo: Dios proveerá, Dios va a traer un cordero, Dios algo va a hacer. No sé qué será, pero sé que Dios lo va a hacer. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y yo no sé cuántos están en el camino del desprendimiento, pero sabes, Dios me mandaba a decirte esto. Si hoy estás en el camino del desprendimiento y parece que solo estás perdiendo, y te has preguntado: ¿tanta fe para qué? ¿Para qué tanta fe? Si mira todo lo que... Mira mi realidad. Mira mi realidad. Mi realidad es que tengo a mi hijo atado a una piedra. Estoy a punto de matar a mi promesa, la que me costó con fe creer, con fe luchar, y ahora la estoy a punto de perder. Pero quiero que recuerdes algo: si Dios ya hizo el milagro de abrirte el mar, por más duro que sea el desierto, sigue habiendo una tierra prometida después. Si estás pasando un problema de salud y ya Dios te sanó una vez, puedes volver a hacerlo. Si Dios hizo un milagro para darte ese negocio y parece que estás perdiendo, ten fe, porque Él proveerá o te dará algo mayor. Si Dios ayer hizo un milagro de provisión, confía, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ¿sabes qué me encanta de esto? Que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se encontró en el desierto, ellos, en vez de mirar para atrás para decir: mira cuántos milagros Dios hizo, y en vez de contar los milagros, se pusieron a mirar su realidad. Se enfocaron en el desierto y se olvidaron de lo que venía. ¿Sabes lo que veo en Abraham? Que Abraham no estaba enfocado en el hijo y en el cuchillo, estaba confiando en la provisión de Dios y en las promesas de Dios, porque él le dijo: mira las estrellas del cielo. Y él decía: no sé si Dios me quitará este hijo, pero él me dijo que yo voy a ser padre de multitudes. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos en el camino del desprendimiento? Dejar de ver nuestra realidad. No te digo que la ignores, pero que no te enfoques en ella, sino que recuerdas los milagros, recuerdas las promesas, porque eso es lo que hacía que Abraham hablara fe a pesar de tener a su hijo ahí. Y el pueblo de Israel cometió ese error. Por eso muchos no entraron, porque ellos miraron su realidad y vieron desierto, vieron necesidad y dijeron: yo prefiero volver a ser esclavo. Pero ellos se olvidaron de que Dios había mandado plagas
en Egipto para liberarlos, de que Dios había abierto el mar para liberarlos, de que Dios había mandado maná para proveerlos. ¿Y sabe lo que me dice eso? De que si hoy tú estás viviendo un proceso de desprendimiento, si hoy tú estás viviendo un proceso donde estás sintiendo que estás perdiendo, pero tú ayer, cuando tú cerraste los ojos al principio de esta palabra y tú recordaste cuántos milagros ya Dios hizo un día, ¿sabe lo que me dice todo lo que Dios ha hecho un día? De que si Dios ya abrió una puerta y me permitió ser libre, me permitió bendición, me permitió una promesa, me permitió verlo, me permitió creerlo, es porque hay una tierra. Entonces yo no sé en qué proceso de desprendimiento tú estás sintiendo que estás perdiendo, pero aunque sientas que estás perdiendo, realmente ya hay una tierra, ya está establecido y está esperando por ti, porque la evidencia de que hay una tierra son los milagros que ocurrieron ayer. Porque Dios, ¿para qué te va a liberar si no te va a llevar una tierra? Dios, ¿para qué te va a dar provisión si no hay una tierra? Dios, ¿para qué va a abrir el mar si no hay una tierra? Dios, ¿para qué va a derramar maná si no hay una tierra? Dios, ¿para qué va a permitir que tu vestido no se gaste si no hay una tierra? Si Dios hizo milagro ayer, es porque hay una tierra, es porque hay una promesa, es porque hay algo que alcanzar, es porque hay algo mayor. Si Dios lo hizo ayer, lo hará hoy.